Pues hoy cumplimos un año de estar en el libro de los Hechos. ¿Qué opina? ¿Es poco o es mucho? Un año, en realidad es el 28 de enero, pero cae entre semana. Entonces hoy estaríamos cumpliendo un año estudiando el libro de los Hechos, que es igual a 48 semanas. 48 semanas. Y apenas vamos en el capítulo 17. Pues yo quería comentárselos, me da mucho gusto. El tema de hoy tiene como título escudriña. Escudriña, es una palabra. Si tomas nota, o ya si después escuchas la enseñanza en tu casa y tomas nota, pues bueno, el título es escudriña. Y yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos esta mañana a partir del verso 10. ¿Ya está conmigo? Sí. Hechos 17, verso 10. ¿Listos? Vamos juntos a poner nuestros ojos ahí. Pablo y Silas en Berea, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden de Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a quedarnos hasta ahí. Le pido que me acompañe a orar, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo y venimos delante de ti, Señor, para pedir tu presencia. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, tanto al predicador, para que no se desvíe, para que no ponga palabras que no corresponden a ti, Señor. Pero también te pedimos por cada uno de los oyentes, para que puedan tener habilidad, Señor, de escuchar tu voz. Que no haya resistencia, sino que haya un corazón noble que reconoce la voz del pastor, que reconoce tu instrucción, Señor, y recibe esa palabra que tanto necesita. Es mi oración, Señor, y que tu pueblo, por favor, sea bendecido con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada dimos inicio al capítulo 17 del libro de los Hechos. Vimos que estaba Pablo, estaba Timoteo y estaba Silas, y ellos van arribando o van llegando a Tesalónica. Y como acostumbraban, pues van directo a una sinagoga. Y estudiamos que fueron 3 sábados, días de reposo, el Sabbat. Son 3 semanas que dedican, en este caso Pablo, a estar estudiando con ellos, a estarles explicando a los judíos en qué consistía el Evangelio. Toma este tiempo. Y vimos que lo hacía declarando y exponiendo. ¿Se acuerdan? Declarando y exponiendo. O sea, abriendo la Escritura, abriendo la palabra de Dios y poniendo a un lado, que era la traducción de la palabra exponiendo. Ponía el Antiguo Testamento y después ponía el cumplimiento de Jesús para que ellos solitos fueran entendiendo qué era lo que estaba sucediendo.
¿Y qué era lo que explicaba, lo que enseñaba, lo que exponía? 2 puntos. Que era necesario que el Cristo padeciese, y el otro punto, que resucitase de los muertos. Y entonces dice que algunos creyeron, pero los celos de los judíos, como siempre había sido desde que estaba Jesús, se encienden esos celos y entonces empiezan a hacer un levantamiento donde se hacen de personas ociosas, hombres malos, y arman un alboroto ahí en Filipos. Y se van a buscarlos a casa de Jasón. Al no encontrarlos, pues agarran a Jasón y a otros cuantos hermanos y se los llevan. Finalmente, como no tienen pruebas, y lo más importante, ni siquiera tienen a los acusados, pues logran hacer un arreglo ahí, arreglan una fianza y los dejan en libertad. ¿Se acuerda? ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces de ahí partimos hoy con el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces los cristianos en Tesalónica, perdón, no era Filipos, en Tesalónica se dieron cuenta que podrían imputarles algunos cargos extras a Pablo y a Silas. Y por eso es que los hermanos toman cartas en el asunto. Inmediatamente no dan espacio a que pueda surgir alguna otra situación. Y entonces dice, inmediatamente, o sea, rápido toman la situación. Y entonces ellos insisten en que los misioneros abandonen Tesalónica bajo la protección de la noche. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué habría pasado si ellos se quedaban y continuaban predicando el evangelio? Yo creo que habría sido temerario, habría sido desafiante, o sea, se lanzaría como un mensaje a la autoridad, como de desafío. Y esto, pues porque la mirada estaba sobre ellos. La mirada estaba sobre ellos y solo bastaba que hicieran un pequeño movimiento, un pequeño error, y entonces los acusarían de un delito más grave. Y entonces los apresarían en el mejor de los casos, o finalmente podrían hasta asesinarlos. Y entonces, ¿qué habría ocurrido con la obra de Dios en aquel lugar si algo así hubiera sucedido? La verdad de las cosas es que no sabemos. Sería especular qué hubiera sucedido. Pero lo más probable es que hubiera cesado la obra. Incluso habrían tomado a Jasón y a los demás y quién sabe qué hubiera sucedido, pero estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, toman la decisión de enviar a Pablo y a Silas fuera en la noche. Y lo que pretendían seguramente era que los magistrados al menos ya se les quitara de la mente, que ya fuera como, bueno, pues ya no están aquí, ya se fueron. Y entonces la obra en Tesalónica que estaba iniciando pudiera, con un ambiente más tranquilo, que ya no estuvieran observándolos, que aunque tuvieran que ser muy discretos por algún tiempo, pues ya no tuvieran ese estorbo. Y por otro lado, pues que la obra continuara. A donde fueran Pablo y Silas iban a estar predicando. Entonces se mitigaba el problema local con Tesalónica, pero también la obra continuaría por otro lado, que ahora sabemos que se llama Berea. Y Berea estaba situada al suroeste. Hay mucha diferencia. Algunos dicen que eran 80 kilómetros, otros que 85, y algunos dicen que eran 90 kilómetros de distancia de donde estaban ellos ubicados. Eso nos da igual. Lo importante es que, como siempre, lugar a donde iban, lugar al que se ponían a trabajar, se ponían a predicar. Y también, como siempre, continúa el versículo, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Mire, legítimamente podrían haber pasado por alto a los judíos. No sé qué opine usted,
pero tal vez a manera de revancha, ¿no? De decir, miren, ya ha sido mucha persecución la que hemos recibido de parte de los judíos. Ya ha sido mucho el maltrato, las golpizas y todo que hemos recibido de parte de... Yo creo que bien merecido hubiera sido si de pronto dicen, hoy no vamos a llegar directo a la sinagoga, sino vamos a hacerlo diferente. Pero ¿sabe qué? Estos hombres estaban haciendo la voluntad de Dios. Tenían muy presente en su mente y en su corazón aquellas palabras del Señor en Marcos 16:15 que decía, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos lo tenían muy claro. Y eran hombres que estaban todo el tiempo guiados por el Espíritu Santo. Y por eso tenían ese poder, amor y dominio propio. Y no se hacían de un asunto personal, sino que tenían el corazón para hacer a un lado esos insultos, esas golpizas, esos maltratos y volver a las sinagogas. Y una vez más Pablo llega a Berea y lo primero que hace es ir a la sinagoga. Versículo 11, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjese lo que hace Lucas, el evangelista, los compara. ¿Se dio cuenta? Lo que hace Lucas es que ve la reacción de los de Berea e inmediatamente de donde vienen los compara y dice, eran más nobles que los de Tesalónica. Les reconoce esta parte de nobleza, más nobles. Y la pregunta importante es, ¿a qué se refiere con esta parte de nobleza? ¿A qué se refiere? Y esta palabra nobles, es un adjetivo griego que es Eugenes, de donde proviene el nombre Eugenio, de ahí surge Eugenio, y significa de mente abierta. Dicho en otras palabras, dice, estos tenían la mente más abierta que los de Tesalónica. Y lo que pretende destacar Lucas con esto es que lo que trata de decir es, son menos apasionados, son menos pasionales y son más sinceros. No son tan pasionales como los de Tesalónica y son mucho más sinceros que ellos. Y la razón de esta actitud que tienen en Berea nace de su receptividad por la palabra de Dios. Mire lo que continúa diciendo. Esto es lo más importante. Pues recibieron, subráyelo, recibieron la palabra con toda solicitud. Con toda solicitud. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, lo que hace Lucas es que admira esta postura entusiasta que tenían estas personas, de cómo recibían las enseñanzas de Pablo. O sea, habla de una actitud, pero además lo que reconoce Lucas es la forma en que ellos lo combinan. O sea, tienen la capacidad de ser receptivos, pero también hacen un estudio crítico y eso le causa mucha admiración a Lucas. Es muy interesante esta parte de la iglesia de Berea, cómo hacen esa combinación porque hay sed, porque hay hambre, porque hay necesidad, reciben, hay esa necesidad, pero al mismo tiempo lo escudriñan, lo revisan y le parece muy interesante a Lucas. Y el verbo escudriñar es un verbo griego que es anadrino. Y anadrino es una palabra que usaban los griegos para investigaciones judiciales. Era la palabra que usaban, anadrino. Investigaciones judiciales como cuando Herodes hace el interrogatorio a Jesús. Anadrino, es una investigación, es una indagatoria con fines judiciales. Entonces es detenida, es cuidadosa, es meticulosa. Anadrino se utiliza cuando llama el Sanedrín a Pedro y a Juan. Ya lo estudiamos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 9, no vaya.
Es esa investigación. El Sanedrín, a ver, traigan a Pedro y a Juan. Es esa investigación judicial. Y vamos a volver a ver esta investigación más adelante en Hechos 24:8, cuando Félix llama a Pablo anadrino. Es la misma palabra. Pero hay una característica muy especial en esta palabra, y es que esta investigación judicial implica imparcialidad. Como de un juez justo, no, ni de aquí ni de allá, es imparcial. Esa investigación que hacían los de Berea, la forma en que estudiaban la palabra. Esa es una característica, y la otra es que busca la verdad. Son las dos características de anadrino. Implica imparcialidad total en la búsqueda de la verdad. Y aquí tengo nuestra primera aplicación. Y es que cuánta falta nos hace en estos tiempos tanto el ser receptivos como el ser analíticos, el ser estudiosos, un estudio crítico e imparcial, en búsqueda de conocer a Dios, de conocer más a Dios de manera más personal, de manera más íntima. Porque ahora ya usted abre el internet y como es un nombre conocido internacionalmente, ya damos por sentado que es la verdad, que está diciéndome la verdad, y que lo que me está diciendo es correcto, y que lo que me está diciendo es bíblico, porque pues usó una cita, y entonces ya lo damos por sentado. Y yo creo que eso es un grave error. Es lo que estamos aprendiendo de esta iglesia, porque precisamente el hecho de usar un verso es el cebo. Es el cebo que está en la caña, ¿no? Cuando se lanza. Y entonces usted y yo, ingenuos, simples, la palabra, damos la mordida. Nos lo comemos y ¿qué cree? Ya te atraparon. Ya te atraparon. Porque diste por sentado. No, pues es que se trata de, dijera el pastor Chuy, de Pancho Pantera. O se trata de, y ya, lo das por correcto, por bíblico, por verdad, muerdes, y hay gente que ya ha sido apartada en doctrinas erradas, sectas, que ya no están con nosotros. Entonces, creo que es una buena aplicación para nosotros esta palabra. Pero esta iglesia de Berea no fue así. Ellos lo que hacían es que tenían el Antiguo Testamento, y era el fundamento de su fe. Y entonces cuando Pablo les daba una enseñanza, inmediatamente dice, no se esperaban, no lo platicaban y después lo revisaban, no, inmediatamente iban a la palabra escrita y verificaban. Ah, sí, es correcto. Esto que nos está diciendo es correcto, sí es cierto. Y empezaban a hacerlo de manera neutral y en la búsqueda de la verdad, anadrino, buscándolo. Y desde entonces es curioso, porque a todas las personas que con sinceridad y que con cuidado se meten a estudiar la santa palabra de Dios, se les conoce como bereanos. Bereanos. ¿Hay aquí algún bereano? ¿Sí? No. Bueno, sí, por allá. Bien. Así les llaman a las personas que se meten con sinceridad y buscan con cuidado estudiar la palabra de Dios. Y para estos hombres en Berea las escrituras eran algo básico, algo relevante y algo precioso. Lo tenían en alta estima, entonces lo cuidaban mucho. Y yo debo decir que lamentablemente esta generación somos creyentes flojos, y me estoy incluyendo. Somos personas flojas para escudriñar la palabra. Esa es la verdad. Somos muy superficiales, nos quedamos en la superficie. Y cuando acaso Dios pone en tu corazón el deseo de rascar un poco más, de indagar,
pues es muy ligero. Hay un poquito, profundizamos ligeramente y ahí nos quedamos. Esa es la verdad. Y mientras yo preparaba este mensaje, estaba orando y el Señor me trajo a la memoria una serie que yo estaba viendo de alimentos exóticos. Pero esta tribu, en el documental, se metían al mar, que era como estos de Cancún, así muy, muy cristalino. Y sí habían unos buenos metros, y entonces ellos comercian un caracol negro, como con muchas espinas, y lo parten, y lo que sacan de ahí es muy costoso. Y entonces ellos se meten en sus balsas, y ya que están en el punto donde los ven, pues toman una respiración y se lanzan. Y bajan un montón, no sé, pues ha de ser como del techo hasta el suelo, y descienden y ya ahí en las rocas toman los caracoles y ya salen a la superficie. Y yo creo que es así. La palabra dice que es profunda, dice la Escritura, como el mar. Y yo recordaba esta parte y es eso, es poder sumergirnos de manera personal hasta lograr llegar y encontrar ese tesoro, y tú sales a la superficie para aplicarlo. No se trata de quedarte allá abajo, y porque de ahí también surgen muchas personas que se van a la montaña y que se encuentran con ángeles y cosas que no, sino tú tomas la porción que se predicó hoy y como aquellos de Berea, tú tomas la tarde un tiempo y validas que esto es correcto. Y tú escuchas un mensaje en internet y tomas tiempo, no porque se trate de tal o de cual predicador. Y una vez que tú tienes tu perla, tú regresas mañana al trabajo y tienes que aplicarla, porque si no, de nada sirve. Escudriña. No asumas nada. Pues es que lo dice y no, pues ya. No lo asumas, escudriñalo. No te contentes, no te conformes con una pequeña porción de, no, ya, profundiza, compruébalo. Pero, hazlo con el corazón correcto. ¿Cuántos pueden decir amén? Es importantísimo que tú te metas a las profundidades de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, pero que tú seas imparcial. Porque ¿sabes qué? Hace un tiempo una persona se acercó y cuestionó algo que yo hice. Pero ¿sabes qué? No era imparcial. Ya había ido a pedir consejo a diferentes ministerios y a revisar diferentes cuestiones. Y entonces cuando llegó conmigo no estaba siendo imparcial. Y tú tienes que ser imparcial con un deseo correcto. Tienes que ser cuidadoso en tu corazón. A ver, ¿por qué quiero escudriñar? ¿Porque quiero pelear? ¿Porque quiero contender? ¿O porque realmente me interesa ardientemente conocer a Dios, su palabra, su corazón, su forma de pensar, intimar con Él de manera personal? Deseo en mi corazón de verdad ser reverente. Esas son las características con las que tú debes estar. Un deseo genuino de poder intimar con Dios de manera personal. Amén. Y entonces mira ahora el resultado de aquella región en Berea. Dice, hombres y mujeres que no por incredulidad o porque tengan dudas, sino por honestidad, con sus propias creencias, consigo mismos son honestos y dicen, a ver, yo quiero revisar esto. Es mi anhelo captar el mensaje de la revelación de Dios. Y el resultado es que creen. El resultado de que tú y yo actuemos de esa manera reverente y respetuosa para con Dios es fe. Surge fe. Mira el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Vemos un comentario muy parecido al de Tesalónica con estos hombres. Los judíos de Berea habían aceptado en sus sinagogas a los gentiles. Se les llaman prosélitos, que no soy de cepa judía,
pero que les pido que me permitan ir a la sinagoga porque mi deseo es aprender, y se llaman prosélitos, y entonces yo puedo congregarme con ellos, y eran estos gentiles. Por lo tanto, era gente que había sido instruida en el Antiguo Testamento. Pero a diferencia de los creyentes de Tesalónica, el comentario que leímos la semana pasada, aquí primero habla de las mujeres griegas de distinción y ya después dice que hombres, muchos, no pocos. Y Lucas permite ver que Dios forma una iglesia ahí en Berea. Nos deja ver esa parte. Y aunque nosotros sabemos que Pablo nunca regresó a Berea, y a diferencia de otras iglesias no hay una carta que hubiera sido increíble, como los tesalonicenses, filipenses, a los corintios, a los bereanos. Primera y segunda carta a los bereanos. Pero no es así. No vuelve nunca Pablo a visitarlos, pero sí sabemos que Dios le regala a una persona ahí en Macedonia que es Sópater, y de Sópater sabemos que es hijo de Pirro de Berea. Entonces es especial como van saliendo nombres de cada lugar en donde va siendo predicado la palabra de Dios, ¿no? Y podemos ver una vez más la soberanía y el cuidado de Dios, cómo es que va levantando personas que forman parte de su cuerpo en cada región. Versículo 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mire, se cree que fueron varios meses los que Pablo estuvo ahí enseñando, que no fue poco tiempo, fueron varios meses. Pero finalmente llega a Tesalónica, de que oye, este cuate está otra vez, lo mismo que pasó aquí, pero aquí cerquita en Berea. Y entonces les pasa exactamente como a los judíos de Antioquía de Pisidia, ¿se acuerda? ¿O ya lo olvidamos? Se arma un alboroto en Antioquía de Pisidia, se van a Iconio y entonces los van siguiendo. Y de Iconio se van a Listra, a ver si se va acordando. Y en Listra sanan a un paralítico y la gente se maravilla y los confunden con Júpiter y con Mercurio. Y entonces quieren hacer el holocausto, ya tenían ahí los toros listos y en ese momento llegan estos judíos que los venían siguiendo desde Antioquía. Y primero querían amarlos y venerarlos y en un momento cambia la situación y quieren matarlos. ¿Se acuerdan? Y pues Bernabé se alcanza a escapar, pero agarran a Pablo y le ponen una paliza que dice la escritura que creían que había muerto. ¿Ya se acordaron? ¿O me regreso y vuelvo a enseñarlo? Y lo arrastran y en las afueras de la ciudad los hermanos lo levantan, limpian las heridas. ¿Sí? Bueno, surge algo muy parecido. Pero la pregunta importante aquí es, ¿cómo interpretar esta oposición? Porque, a ver, Pablo fue llamado por Dios en una visión, ¿para qué? Para predicarles en Macedonia, ¿se acuerda? La visión del macedonio. Y entonces Pablo está haciendo la voluntad de Dios y ahora hay oposición que lo está alejando cada vez más de Macedonia. Entonces, ¿cómo interpretamos esta oposición? Mire, en algunos casos, Dios permite la oposición. ¿Sí? Ojo, aclaro para que después no vaya a haber lío. No estoy diciendo que la oposición proviene de Dios, no estoy diciendo eso. Simplemente que Dios a veces permite la oposición para hacernos saber, hey, ya,
El propósito aquí ya se cumplió. Ahora tienes que ir a Cancún. Y heme aquí. Entonces, esa es la interpretación correcta de la oposición que atraviesan en este momento los discípulos, los misioneros. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo, ¿qué? Se quedaron ahí. Entonces mira cómo podemos darnos cuenta de la guía soberana del Espíritu Santo. Ahora los seguirían hasta que finalmente se lograra su objetivo. O sea, ya no iban a parar ahorita de esa persecución que empezó en Tesalónica. Ya sabían que estaban en Berea. Llegan a Berea y a donde fueran los iban a seguir, con el único fin de quitarles la vida, como lo hicieron exactamente con el Señor Jesús, como lo hicieron exactamente después con Esteban, pensando en sus mentes terrenales y diabólicas que con eso iban a detener el evangelio. Era lo que seguía, que los alcanzaran en el siguiente poblado, en la siguiente región a donde fueran, y les quitaran la vida a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Jasón, a quien fuera necesario, para que ya detuvieran estas enseñanzas. Y entonces, estos hombres guiados por el Espíritu Santo lo que hacen es meter agua de por medio para que no hubiera ya huellas. Dice, no, ¿sabes qué? Ya hasta Atenas. Aunque hay disertación en cuanto a si viajaron por tierra o si realmente subieron a un barco, el punto es que dicen, llévatelos ya, o sea, corta con esto para que les pierdan el rastro. Qué tremendo, ¿no cree? Qué sabiduría de que solamente puede venir de parte de Dios. Y la aplicación que tenemos de esta porción, y yo quiero compartir con ustedes, métase con Dios. Métase con Dios por completo. Entrégate de manera definitiva al soberano Dios Trino. ¿Y sabes qué? Él tiene cuidado de usted. Eternamente y para siempre. Y aunque muchas veces usted y yo estemos atravesando situaciones que nos parecen extrañas a nuestra mente humana, tú confía plenamente. Siéntete seguro bajo su gobierno y su dirección. ¿Y sabes qué? Cuando mires hacia atrás, te lo aseguro, te vas a quedar maravillado. O te pregunto, ¿alguna vez te ha fallado Dios? ¿A alguien que le haya fallado? Nunca. Tú verás milagros y ahora no lo entiendes, pero seguro dirás, wow, qué forma de obrar como estamos viendo ahora. Y entonces mira, sacan a Pablo de la escena, porque él era el foco. Él era el foco de atención, para ellos él era la fuente del conflicto, y entonces la iglesia lo que hace es que lo saca de la escena. Y Silas y Timoteo, ¿qué? Qué hermoso, qué tremendo la mano de Dios obrando. Porque se llevan en este caso a quien era el líder y estaba haciendo el conflicto, pero vemos la mano de Dios cuidadosa. Les deja ahí a 2 soldados, a 2 ministros que consolidaran la iglesia de Berea. Que seguramente podemos deducir, todavía había cosas ahí que no estaban claras, había dudas, había alguna situación, y Dios dice que se queden Silas, y Timoteo, y quita a Pablo, que se calmen las aguas, y mientras ustedes sigan instruyendo, sigan enseñando a la iglesia, sigan compartiendo, sigan fortaleciendo a la iglesia para que llegado el momento también continúen. Entonces, confía, Dios no te va a dejar. Fiel es aquel que prometió. Y si Dios ha iniciado una obra en ti, no te va a dejar. No sé si es bueno o es malo,
pero no te va a soltar. Va a continuar dando esos cincelazos que de pronto pueden doler según la dureza de nuestro corazón, pero va a continuar formando a su Hijo en nosotros. Amén. Y versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y vemos aquí el cuidado y la provisión de aquellos de Berea para con Pablo, ¿no? Lo sacan, lo llevan, lo protegen y le llevan seguro hasta su destino, que era Atenas. Y sabemos ya que oposición acompaña al avivamiento. Lo comenté la semana pasada, ¿se acuerda? Y lo hemos visto a través de todo el libro de los Hechos, lo hemos visto a través de la historia, cómo sigue siendo igual. Y al respecto quiero compartirles un comentario que encontré de un teólogo que se llama George Campbell Morgan. Fíjese lo que dice: ningún trabajo de propagación se hace sin un costo. Y todo triunfo verdadero de la cruz produce después el fruto de una nueva aflicción y de una nueva tristeza. Así que compartimos el trabajo que hace que el reino venga. Fin de la cita. Y cuando Pablo llega a Atenas, se da cuenta de lo duro que va a ser predicarle el evangelio a los educados ciudadanos atenienses. Y entonces dice: voy a necesitar ayuda. Voy a necesitar ayuda. Y entonces le da la instrucción a estos hermanos que lo acompañaron hasta allá, de que apenas regresen a Berea, le digan a Silas y a Timoteo que se vengan de volada para Atenas, que se vengan a encontrarlo en Atenas. Y entonces aprendemos de este versículo bíblico que el camino de la fe no se anda solo. Formamos parte de un cuerpo, hermanos, y necesitamos de los demás. Nadie puede llevar la carga solo. Nadie. De hecho, el Señor Jesús los enviaba de dos en dos. Y Pablo lo sabía. Y dice: yo no me puedo quedar aquí solo. Por mí mismo no me puedo quedar expuesto. Necesito una sombra, un compañero que cuide de mí, que yo cuide de él, de no caer en tentación. Y además porque no es viable, no es posible que yo vaya con esto solo. Aplicación. No piense usted que puede caminar solo el camino de la fe, por favor. Se ocupa del consejo del hermano, de los demás, se ocupa de acompañamiento en este camino angosto, de alguno o de algunos de los hermanos en la iglesia. Se necesita de las habilidades de otro. Puedes ser muy buen evangelista, pero a lo mejor no sabes predicar o no eres un buen maestro, y entonces se ocupa de las habilidades de los demás para complementar al cuerpo. Amén. Y bueno, por los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, sabemos que Silas y que Timoteo pronto les avisan y van a encontrarse con Pablo en Atenas, viajan a Atenas. Pero Pablo tenía un pendiente por la iglesia de Tesalónica y entonces sabe que no puede ir para allá porque es muy reciente y lo podrían matar. Entonces
una vez que llegan pasa un tiempo y manda a Timoteo a ver cómo está la salud espiritual de la iglesia en aquella región en Tesalónica. Y por otro lado, al tiempo manda a Silas de vuelta a Macedonia para que después de un tiempo ambos regresan con Pablo y se encuentran en Corinto. Pero más adelante, si Dios nos permite, vamos a ir a conocer todo aquello. Conclusión. Vamos a cerrar. Y es que todo este capítulo 17, Lucas nos está narrando las misiones en Tesalónica y en Berea. Eso es todo el capítulo 17. Pero de una forma muy breve que realmente nos sorprende, hay un aspecto que desea resaltar Lucas, y que quiere que todos los lectores lo capten, y es la actitud hacia las Escrituras. Este es el punto que atraviesa todo el capítulo 17. Y es en dos aspectos, tanto del mensajero en la parte de Tesalónica como de los oyentes en la parte de Berea. En cuanto al mensajero en Tesalónica, lo vimos la semana pasada a manera muy precisa, la actitud hacia las Escrituras, declarando y exponiendo, ¿se acuerdan? Abriendo, explicando, poniendo al lado de. Y ahorita el segundo punto en cuanto a los oyentes en Berea, ¿cómo reciben? Con solicitud y escudriñan. Actitud hacia las Escrituras, que fue lo que estudiamos hoy. Y si se dan cuenta, es impresionante que ni Pablo ni los oyentes usan la Escritura de manera superficial, o sea, como citándola para justificar lo que quieren decir, sino que Pablo utiliza la Biblia como un argumento y los bereanos la escudriñan para ver si es coherente, para ver si es cierto lo que les están diciendo. Y yo les puedo asegurar que Pablo, al ver esto, también como Lucas, se pone feliz, le da gusto ver en los nuevos creyentes esta actitud ante la Escritura. Porque Pablo creía en la doctrina. Y al hablar de doctrina, estamos hablando de que su mensaje tenía un contenido teológico. Creía en la doctrina, pero rechazaba el adoctrinamiento. Ojo, hay una diferencia entre estas dos cosas. El adoctrinamiento es una instrucción tiranizadora que demanda una aceptación ciega. Y eso no le agradaba, ni le agrada a Dios, ni le agradaba a Pablo como hombre de Dios. Entonces, Sergio, mire, la fe verdadera te va a permitir examinarla. Amén. Tú y yo podemos comprobar lo que dice, y eso es doctrina, pero rechazamos abiertamente el adoctrinamiento. De modo que los argumentos de Pablo y la investigación de los oyentes va de la mano. ¿Sí? ¿Me siguió? Y con toda seguridad podemos pensar que fueron regados con oraciones. Seguramente hubo mucha oración en donde rogaban que el Espíritu Santo, tanto por el lado de Pablo, abre su boca, Señor. Le rogaban a Dios, abre su boca, que Él pueda exponer el mensaje con claridad. Seguramente lo hubo, como también hubo oración por los oyentes. Señor, abre la mente de los oyentes a fin de que puedan entender y recibir las buenas nuevas de salvación ofrecidas por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.
Señor, te damos muchas gracias por este día. Es tu día, Señor, se trata de ti. Te damos muchas gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias por este año que has permitido que vayamos verso a verso estudiando tu palabra, Señor. No tenemos prisa. La profundidad de tu palabra es eterna, Señor. Pero queremos conocerla más. Queremos escudriñarla, Señor. Señor, pero yo oro para que esta iglesia tenga un corazón limpio delante de ti, Señor. Por favor, quita toda contención, toda intención, todo pensamiento que pretenda dividir. Sino que te pido, Señor, que formes una iglesia con un corazón transparente delante de ti, que no pretende ocultar nada, sino que pretende conocerte mejor. Hoy pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para poder profundizar en el conocimiento de tu palabra. Es insondable, es profunda, pero es limpia, Señor. Y a tus hijos despiertas el deseo de lanzarnos, Señor, a conocerla. Hay una hambre, hay una necesidad, Señor, una desesperación por poder entrar a la profundidad de tu palabra. Y esta es mi oración para tu iglesia, Casa de Oración Cancún. Que cada uno de nosotros pueda tomar ese tiempo y sin prisa, sin afán, con un deseo solamente de conocerte mejor, podamos cada uno de nosotros entrar a tu presencia y comenzar un solo verso, Señor, tal vez pasar un par de horas y saldremos de ahí transformados, edificados, Señor, con un corazón lleno de ti, sin orgullo, más humildes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos todavía con libertad hasta hoy. Permítenos valorarlo, Señor, porque tal vez lo habíamos tenido en poco y había formado una rutina en nuestro corazón, pero tal vez vengan tiempos en los que ya no podamos hacerlo. Y hasta entonces lo valoraremos. No, Señor, no permitas que eso suceda, sino que sea precioso para nosotros este tiempo. Que desde el sábado preparemos nuestro corazón, nuestra ropa, nuestra mente, y con diligencia, Señor, nos acostemos temprano para venir correctamente delante de ti. Perdónanos, Dios, si habíamos sido negligentes, Señor, y no habíamos entendido el valor, Señor. Pero vendrán los días en que ni siquiera esto podremos tener. Pero te damos muchas gracias porque el día de hoy pudimos estar adorándote, escuchando tu voz, tu palabra. Ahora queremos atesorarla y escudriñarla, Señor. Es nuestra oración, nuestro clamor para ti, Señor, en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues le damos gracias a Dios por sus vidas. Estoy agradecido con Dios y si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Están despedidos.